felicitar a la institución por la organización de estos talleres, de estos temas que parece que son importantísimos. También felicitar al público en general por interesarse en estos temas, porque son temas que, entre otras cosas, suponen un análisis desde diferentes ámbitos. Y quiero también aquí agradecer y saludar a los panelistas que me acompañan, que estamos especializándonos en diferentes áreas de trabajo, ¿no es cierto? Y pues bueno, yo voy a compartirles el punto de vista jurídico de la eutanasia, tomando en cuenta algunos temas que vamos a abordar. Siguiente, por favor. Algunos de los temas de los cuales vamos a abordar, primero vamos a hablar del derecho a la vida. ¿Por qué el derecho a la vida? Porque el derecho a la vida, ¿sí?, es una máxima del derecho. La vida es un principio fundamental que defiende tanto la legislación ecuatoriana como la legislación universal. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice tanto la jurisprudencia interamericana y constitucional como también los tratados internacionales y la legislación ecuatoriana. En un segundo momento vamos a tocar un tema que la verdad sí supone bastante criterio y reflexión sobre eutanasia y personas con discapacidad. Porque como activista es necesario que abordemos este tema y podamos conocer en qué casos se aplica y en qué casos no, desde un punto de vista también jurídico. En un tercer momento vamos a ver cómo se regula la eutanasia en otras legislaciones y posteriormente en el Ecuador, ¿sí? Es importante que de aquí surjan comentarios, dudas, ¿no es cierto?, para enriquecer el foro, porque nosotros aprendemos también de ustedes cuando pues se abre el foro. Pero lo importante es dar a conocer lo que la normativa actual nos señala. Vamos a la siguiente, por favor. Ya, en este punto yo quisiera abordar sobre el derecho a la vida, ¿sí? Tenemos desde la Constitución de 2008, y es importante decir algo, esta Constitución es garantista, es decir, defiende los derechos humanos de todos. Tenemos un amplio catálogo de derechos. Empezamos por el artículo 66, numeral 1, que defiende el derecho a la vida. Tenemos leyes conexas, ¿sí? Voy a volver sobre la Constitución más adelante, pero tenemos la ley, por ejemplo, de apoyo al paciente, que dice claramente que si un médico no da los respectivos cuidados a un paciente, puede tener una sanción penal, ¿sí?, de hasta 6 meses. Y la otra, si es que fallece, de 4 a 6 años, ¿sí? Luego tenemos el Código de la Niñez y Adolescencia, que habla que se defiende la vida desde la concepción. No vamos a hablar de concepción porque estamos en otra temática, ¿sí?, pero me parece importante abordar cuáles son los instrumentos que hablan acerca de la vida. Y luego tenemos algo, miren, muy interesante, el Código Orgánico Integral Penal, que tiene una sección muy interesante que se llama Delitos contra la inviolabilidad de la vida. Y ahora voy a regresar a la Constitución. ¿Por qué? Porque esta es la palabra clave, inviolabilidad de la vida. Es decir, la legislación ecuatoriana lo que pretende es defender la vida de todas formas posibles, ¿sí?, desde un punto de vista constitucional, desde un punto de vista legal, ¿sí? Entonces ahí tenemos que ya se va perfilando, por ejemplo, el Estado ecuatoriano. ¿Qué nos dice la Constitución? La vida se defenderá por parte del Estado ecuatoriano en una doble vía. En primer lugar, en sentido negativo, que el Estado deberá abstenerse de hacer acciones que atenten contra la vida de las personas. Por ejemplo, digamos, hablemos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, todos estos temas. Y en segundo lugar, nos vamos por la positiva. Quiere decir que el Estado debe proteger la vida de todos sus ciudadanos, impidiendo que terceros atenten contra la vida de los mismos, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice esto? Cuando alguien comete un delito o le priva de la vida a una persona, ¿sí?, en ese caso estamos ante un delito en contra de la vida.
Por eso se habla de esta palabra y de estos términos de inviolabilidad de la vida. Y aquí entran todos los delitos que ya conocemos, como homicidios, como asesinatos, ¿sí? Pero incluso el legislador, al decir inviolabilidad de la vida, está atacando todo lo que quiera decir atentar contra la vida. Y allá nos vamos perfilando cuál es el criterio del legislador ecuatoriano frente a la eutanasia. Vamos a la siguiente, por favor. Tratados internacionales. Miren, Declaración Universal de Derechos Humanos defiende la vida, ¿sí? Toda persona tiene derecho a la vida y a la seguridad de su persona. Artículo 6, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Miren cómo esto de la inviolabilidad de la vida se recoge desde los tratados, porque aquí tenemos aquel que dice, ¿no es cierto?, inviolabilidad de la vida, y eso está acorde con el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿sí? La vida desde la concepción y la inviolabilidad. Entonces, ¿qué sacamos como conclusión de la legislación internacional? ¿Sí? Y vamos a la siguiente, es importante. Aquí tenemos jurisprudencia, miren, caso Muñoz y otros versus Venezuela, sentencia de noviembre de 2020. ¿Qué dice el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos? Este tribunal ha señalado en reiteradas ocasiones que se defenderá el principio de inviolabilidad de la vida, garantizando una vida digna a las personas. Nadie podrá ser privado de la vida. Es decir, tenemos no solamente legislación nacional, sino que los mismos tratados internacionales defienden la vida, y el derecho tiene que defender la vida en todo escenario posible, ¿sí? Eso es importante tener en cuenta. Ahora, la sentencia del Tribunal Constitucional Ecuatoriano, ojo que ahora es Corte Constitucional, ¿no es cierto?, pero antes que sea Corte Constitucional, esta es la sentencia del 2004 y nos dice, por ejemplo, que aquí el derecho a la vida y la salud no deben ser dañados. Miren qué importante es esto. Entonces, conclusión primera, aquí lo que se está buscando, y por qué he empezado con esto, porque el derecho busca defender la máxima, la vida. ¿Por qué? Porque como lo dicen varios, incluso positivistas y naturalistas, cuando se atenta contra el derecho a la vida, se están vulnerando otros derechos, y prácticamente el derecho queda en el aire. Vamos a la siguiente. He decidido hacer este análisis previo porque quisiera pasar a discapacidad, ¿sí? Discapacidad y eutanasia. Lamentablemente, las sociedades están concibiendo una supuesta normalidad concebida, ¿no es cierto? Aquella persona blanca, alta, eso está afectando a las personas con discapacidad. Miren lo que dice la observación general número 6 del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2018, que esta observación es sobre igualdad y no discriminación. Las personas con discapacidad en ejercicio de su autonomía, ¿sí?, porque somos autónomos, deben ser tratados en igualdad de derechos y con las mismas oportunidades. ¿Qué es lo que está pasando? Muchas familias están induciendo a sus bebés que tienen discapacidad bajo la supuesta normalidad y bajo una política de mercado, a que estas personas, estos bebés, se les induce a una eutanasia. Las mamás, yo me pregunto, ¿ustedes creen que el tener una discapacidad es sinónimo de practicar un contexto, de llegar a un contexto eutanásico? Yo recuerdo, les voy a contar esto con una anécdota, ¿no? Yo recuerdo que hace años aproximadamente yo trabajaba en el Centro de Derechos Humanos, en mis prácticas. Y bueno, yo les decía cómo yo vivo mi discapacidad y esto. Y le decía a un amigo, le decía, oye, ¿qué pasa? ¿Qué hicieras tú si pierdes un día uno de tus sentidos? ¿Qué pasa si es que mañana tienes una discapacidad? Me dice, ¿sabes lo que yo haría? Me haría la eutanasia. ¿Ustedes creen que una discapacidad, y eso es preocupación del mismo comité,
Y esto voy a hablar un poquito más alto porque, señores, una discapacidad no es para hacerse una eutanasia. Una discapacidad, y por eso hay todo un andamiaje jurídico nacional e internacional de que el simple hecho de tener una discapacidad es una oportunidad para crecer, una oportunidad para surgir. La eutanasia se aplica en otra clase de contextos, no en discapacidad. Y por eso también el informe número 10 de la Relatoría de Discapacidad de Naciones Unidas dice claramente: es preocupación de los activistas, de las personas con discapacidad, que las personas que adquieren una condición discapacitante estén buscando practicarse procesos de eutanasia y de suicidio asistido. ¿Solamente bajo qué? Bajo prejuicios sociales. Porque claro, dicen, es que tengo una discapacidad, por tanto no puedo hacer mi vida normal. ¿Por qué no le puedo hacer? Yo conozco muchas personas que sí lo logran. Una discapacidad, ya vamos a ver en los sistemas jurídicos, por ejemplo el español, que es el que más protege a la discapacidad, en ningún momento le dice discapacidad será causal para un proceso eutanásico, jamás. El problema es que las personas adquieren y quieren hacerse estos procesos por una supuesta normalidad que nos han inculcado, ¿sí? Entonces ahí tenemos un problema, porque este informe incluso lo dice, se están implementando barreras, el romper barreras, ¿no es cierto?, sobre todo actitudinales. Procesos eutanásicos se están aplicando, ¿sí?, o suicidio asistido, que se le da las herramientas para que fallezca. A mí lo único que me da a entender con esto, y voy a poner un poquito regresando al proceso histórico, la discapacidad tuvo 3 etapas. Una de esas etapas fue la etapa histórica. En Roma, cuando nacía un bebé con una discapacidad, se lo arrojaba al monte o a las montañas y se le dejaba su suerte, consecuentemente moría. Ahora estamos hablando de una sociedad moderna, pero ¿qué se hace ahora con los bebés con discapacidad? No es que se los deja a la intemperie, se los mata. Y entonces yo digo, estamos regresando, ahí la conclusión que queda es, ¿acaso no estamos siendo peor que los romanos? Y entonces viene la pregunta, ¿en qué casos aplica y en qué casos no aplica? En discapacidad, lo ha demostrado este informe número 10 y esta observación, la eutanasia en discapacidad no aplica. Y también es importante entender qué estamos viendo por eutanasia, porque alguien también me decía hace algunos días, ¿no es cierto?, yo me peleé con mi novia y como estoy despechado y ya no creo en la muerte, es mejor me hago la eutanasia. Cuidado con eso, señores, cuidado. Eso no es eutanasia, cuidado. No es que mañana me saqué una mala nota o mañana perdí o lo que sea. O algunos son futboleros por aquí también, es decir, perdió mi equipo de fútbol, me hago la eutanasia. Perdí la Libertadores, me hago la eutanasia. Cuidado, eso no es eutanasia. Eso no es eutanasia, porque eso es, lamentablemente las personas lo creen así. Y eso no es, la doctora acá ya lo dijo claramente cómo se aplica la eutanasia. Ya vamos a verlo. Entonces, y otra de las cosas que también este comité observa es la principal influencia de agentes externos. Las personas también en muchos casos son las que dicen, hazte el proceso eutanásico, debes hacerlo, es que tu vida no tiene sentido, cuidado con eso, es voluntad de la persona. Vamos a la siguiente, por favor. Aquí están los países que han legalizado la eutanasia. Tenemos Holanda, Bélgica, tenemos España, que el más reciente, ¿no es cierto? Tenemos Canadá y Colombia, pero ojo con Colombia. Colombia tiene una sentencia de la Corte Constitucional, pero ¿sí?, no tiene el proceso reglado, es decir, no está reglada la eutanasia. Hay una sentencia de la Corte Constitucional, pero no está arreglado, es decir, el legislador no ha discutido este tema. Vamos a la siguiente. He tomado el ejemplo de España. A ver, yo quiero a ustedes ponerles en contexto esto primero. Las normas jurídicas se dividen en 3 clases. La norma, primero, mandatoria, la norma obligatoria, es decir, la que usted tiene que cumplir. Por ejemplo,
pagar impuestos. Siempre tenemos que pagar impuestos. Es una norma que usted le ordena que tiene que hacerlo. Y si usted no lo hace, va a tener sanciones, ¿sí? Es por poner un ejemplo. Luego tenemos las normas permisivas. Son las normas que están allí y que usted puede como no puede ejecutarlas. Es decir, usted es el individuo que usted elige si es que usted acoge o no acoge. Y claro, de esa decisión habrá consecuencias jurídicas. Voy a poner un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, la norma, la última que la Corte Constitucional del Ecuador dio paso, el aborto por violación, es un tema polémico. Si es que una menor o una mujer, digamos, es violada, cuidado con esto, la ley no dice que mujer violada, aborto seguro, hay que abortar. La mujer elegirá si es que quiere abortar o no quiere abortar. Y es decisión de ella, no de terceros. No de terceros, no de colectivos, no. Esto es lo que buscan las normas permisivas. Ahora, cuando son normas permisivas, en muchas ocasiones, cuando no son acorde a la realidad de una sociedad, simplemente quedan ineficaces, es decir, no se aplican. Por ejemplo, las normas, hablando de otro aspecto que no es salud, de las regiones. Aquí tenemos en el Ecuador municipios, provincias, pero tenemos normas referente a creación de regiones. Esas normas son ineficaces porque no se aplican. Simplemente se puede acoger como no se puede acoger. Es por poner un ejemplo, para darles a entender el contexto. Y las otras normas son las prohibitivas. Son las que usted, si hace esa conducta, tendrá una sanción. Entonces usted no tiene que hacer. Y ahí, ¿cuál es el mejor ejemplo? Las normas penales. Si usted mata, obviamente va a tener una consecuencia. Entonces, no tiene que matar, no tiene que violar, no tiene que ser corrupto. Ya. Si usted comete esto, usted está en un delito y por lo tanto tendrá una sanción. ¿Qué es lo que buscó el legislador? Y esto yo pude revisar la Constitución española, pude revisar incluso las actas de discusión del Parlamento español. ¿Y qué es lo que decían, por ejemplo, quienes se oponían? Oigan, no legalicemos la eutanasia y quedémonos en los cuidados paliativos. Pero ¿qué es lo que decían en cambio quienes defendían? Decían, el problema es que esto nos va a dar, las personas que están en un sufrimiento extremo no van a poder seguir sobreviviendo con cuidados paliativos. Otra de las cosas que se decía desde el Parlamento también, y que la traigo aquí, es que ¿qué es lo que buscamos en España? Queremos la autonomía de la persona, ¿sí? Ya no queremos un Estado que protege a todo nivel, que garantiza algunas medidas básicas, sí, pero sí en algunos temas debemos flexibilizar a la persona. Aquí viene cómo se legalizó en España la eutanasia. En primer lugar, esto de que es una norma permisiva. La persona que esté sufriendo, ¿sí? Y ahí vienen los requisitos: sufrimiento grave, condición terminal, ¿cierto? Una condición terminal, que tenga ya niveles ya de supervivencia bastante bajos. Y esto tiene que ser calificado por un comité de médicos. No es que la persona dice yo quiero hacerme la eutanasia por su criterio subjetivo. No. Hay un comité que tiene que evaluar. Y entonces así se podría dar paso, pero aún así no está permitido que hayan estas personas externas incidiendo en la decisión. Hace unos días pasaron un reportaje en un medio de comunicación sobre la eutanasia y había una persona, un familiar de una persona que decía: yo quiero que le hagan la eutanasia porque yo ya no quiero sufrir. Yo digo, lamentablemente cuando no conocemos de leyes hablamos y no nos informamos. Yo decía en ese momento, como decía la señora, usted no puede decidir. En España usted no decide, decide la persona. ¿Qué pasa? Pero le van a decir, pero oiga, la persona está en un estado vegetativo. Sí, pero ¿qué pasa en España? Aquí, por ejemplo, cuando sacamos la cédula, ¿qué nos preguntan? ¿Va a donar o no órganos? ¿Sí o no? Ya. En España pasa exactamente lo mismo. Está ya una base de datos en la cual usted decide, ¿sí? Usted puede registrarse y decir, quiero que me hagan la eutanasia o no quiero. Y ellos llevan esa base de datos. Es lo mismo que... Entonces no es que la familia, porque está sufriendo, pues la familia... No.
En España no funciona así, funciona diferente. Y con toda esa, por ejemplo, discapacidad no dice que va a haber eutanasia, ¿no es cierto? Depresión no. Todo esto tiene que evaluarse. Y ojo, una protección para los médicos. Se podrá acoger a la objeción de conciencia. Ojo con esto. ¿Qué quiere decir eso? Que si es que yo no estoy de acuerdo, yo puedo abstenerme de hacer ese proceso. Porque saben lo que me están diciendo, y pongámonos, es que a un médico le están diciendo, oiga, ayúdeme a morir. Básicamente es eso. Pero y si yo no quiero hacerlo, sí puedo acogerme. Hay muchas normas y algunos colectivos que dicen, no, pero es que el médico tiene que hacerlo, y si no lo hace, que vaya a la cárcel. Pero yo tengo mi objeción de conciencia, y en España se priorizó esto. Muy importante. Y ojo, la Constitución española defiende el derecho a la vida, pero en este tema dejaron a la libertad de la persona y con toda esa protección jurídica que tiene que haber. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Qué pasa en el Ecuador? ¿Sí? Hemos visto que aquí en el Ecuador, con la introducción que hice, se defiende el derecho a la vida. Aquí tenemos claramente que los médicos tienen su código, el código médico, el artículo 90, que dice claramente: aquella persona, aquel médico que practique un proceso eutanásico estará sujeto a sanciones. Miren, está expresamente en un código de ética médica. Es decir, señores, aquí en el Ecuador, desde un punto de vista legal, el tema de la eutanasia está prohibido. Incluso está regulado en este código de ética médica, miren, artículo 90. Ahí tenemos que no se puede practicar. Y vamos a la siguiente, por favor. Miren, mala práctica profesional. ¿Qué es lo que dijo el legislador? ¿Sí? Y esto consultando también con abogados penalistas, quienes teníamos un debate de esto. Quien practique un proceso de eutanasia quedará sujeto a este artículo del COIP, es decir, la mala práctica profesional, y tiene que ir pues a la cárcel, y ahí hay algunos agravantes que se consideran. Quiero concluir diciendo que la eutanasia es un tema muy delicado, es un tema muy complejo. Yo he hablado desde el punto de vista legal. Como ustedes ven, cuando se va a hacer una ley de este tipo, ¿sí?, en otros países, se toman en cuenta muchas cosas. No es solamente decir voy a legalizar el ayudarme a morir y nada más, porque ahí se deja abierto un abanico de posibilidades. ¿Y qué es lo que debemos defender por todos los medios? ¿Y para qué surge el derecho y para qué surge la ciencia? Para defender la vida hasta la última, hasta lo que más se pueda. Si ya no se da, está esta ley, pero esta ley regula ciertas cosas, regula ciertos puntos que tienen que ser tomados en cuenta y que la persona debe tomar la decisión correcta. En discapacidades, hago la invitación, la discapacidad no es una oportunidad para morir, es una oportunidad para actuar, una oportunidad para luchar. Yo tengo una discapacidad, yo sí, si es que alguien, a mí cuando me dicen ¿quieres tener una discapacidad? Ser una persona supuestamente sin discapacidad, yo le digo, si es que tuviera la oportunidad, volvería a pedir tener una discapacidad. Yo soy feliz con una discapacidad y así, pues he vivido siempre. Ese es el mensaje. ¿En qué casos se puede y en qué casos no se puede? Los problemas se pueden solucionar. Y en último, pues sí es importante hacer este análisis comparativo, porque el tema de la eutanasia de alguna manera supone una discusión, supone una verificación, una investigación amplia, y que como país yo sí creo que para este proceso aún nos falta investigar un poco más, prepararnos un poco más, pero sí, de pronto debemos analizarlo y tener actitud también en esto. Y me despido con una frase que siempre yo la utilizo, y recuerden esto: la única discapacidad en la vida es una mala actitud. Con actitud, este y otra clase de temas se pueden resolver y se puede llegar a buen término. ¿Para qué? Para vivir en sociedad y para que se respete algo que es importante, la dignidad humana. Muchas gracias. Muchas gracias al abogado Kevin Freire. Bueno, ha sido un tema muy interesante. Siempre lo legal a veces nos da miedo, ¿no es cierto? Pero siempre hay que tener conocimiento para evitar algunos inconvenientes legales que podemos tener. Nos ha dejado como puntos claves
en el Estado ecuatoriano defiende la vida desde todos los puntos de vista, desde el nacimiento hasta la inviolabilidad de la vida. La discapacidad es una oportunidad para crecer y surgir, y no para eutanasia ni suicidio asistido. Eutanasia en discapacidad no aplica. Además, también sabemos que en el Ecuador está prohibida la eutanasia, y aquí les invito a los profesionales a reflexionar sobre esto, la mala práctica, ¿no es cierto? Entonces no queremos nosotros también tener inconvenientes con la parte legal y poner en riesgo a nosotros y a nuestra familia y sobre todo nuestra libertad. Y algo que yo quiero que todos aplaudamos a lo que piensa nuestro abogado cuando dice: decidí ser feliz con una discapacidad porque considero que es una oportunidad para actuar, y la actitud siempre tiene que ser positiva. Un aplauso, por favor. A continuación,